vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con la quinta clase de este módulo del servicio al cliente. ¿Se acuerdan que hemos venido trabajando todo lo que tiene que ver con este proceso de el ciclo de la atención al cliente y los protocolos, ¿no? ¿Se acuerda que desde el día jueves yo les indicaba que existen diferentes esquemas, existen diferentes medios a través de los cuales yo puedo atender a ese cliente y que dentro de ese esquema que yo puedo atender a ese cliente, dependiendo de la forma como yo atienda al cliente, así va a existir un protocolo, ¿no es cierto? ¿Quién me puede recordar cuál fue el tipo de atención que trabajamos nosotros en la última clase? ¿Qué tipo de atención fue el que estuvimos trabajando? Hoy vamos a trabajar la atención telefónica, pero ¿cuál fue esa que nosotros estuvimos trabajando en la anterior clase? A ver, ¿quién me recuerda? La presencial, profe. La La presencial. presencial. Muy bien. Fran, ¿con qué arranca la atención presencial? Profe, con un saludo. Con un saludo. De entrada el Profe, saludo. contacto visual y ya luego acompañada del saludo. Perfecto. Contacto visual acompañado del saludo. Cuando yo debo dar después de ese saludo, ¿qué viene entonces? Preguntar, profe. ¿En qué puedo servirle? ¿Qué más viene? El registro. Apertura. Y en esa La pregunta, información. ¿cuál es la primera pregunta que yo debo hacerle al cliente después del qué debo servirle cuando hago el registro? ¿En qué le puedo ayudar? Ya le pregunté en qué le puedo ayudar. ¿Qué ¿Qué le se digo le yo ahí? ofrece? ¿Qué se le ofrece también? ¿En qué puedo El servirle? portafolio. Mm, Portafolio de servicio. Nombre, profe, su nombre. el nombre, como lo dice Andrés, eso, el nombre del cliente y posteriormente proceder a la escucha y a diligenciar la solicitud que el cliente me haya hecho. Loraine, ¿puedo cerrar el ciclo sin preguntarle al cliente en qué más le puedo servir? No, profe, porque no sería una atención de excelencia. Correcto, ¿cierto? Antes de yo hacer el cierre del ciclo de atención directa, siempre debo preguntarle al cliente en qué le puedo servir, ¿cierto? Esa parte nunca se nos puede olvidar. Tenemos que estar siempre muy atentos de esa parte. Ok, chicos, entonces comenzamos con este tema que nosotros vamos a estar trabajando hoy, que tiene que ver directamente con la atención telefónica, ¿cierto? ¿Cuáles son esos protocolos que yo debo seguir cuando estoy teniendo un proceso de atención telefónica? Así como yo tengo un protocolo de atención presencial, también debo manejar una serie de pautas, una serie de elementos o de normas que me van a ayudar a mí a obtener una información mucho más clara del cliente y a que yo le pueda brindar un servicio de mejor calidad a ese cliente, ¿cierto? Entonces, comenzamos primero con lo que se le denomina el esquema de la atención telefónica. Ese esquema de la atención telefónica está estructurado en 6 pasos específicamente. Cada uno de esos pasos tiene su propio protocolo. Esos 6 pasos van desde el primer elemento o el primer esquema que se le conoce dentro del área de atender la llamada oportunamente. Ahorita, más adelante, yo le voy a indicar, ahora se lo voy a dar así a grandes rasgos, le voy a indicar, digamos, que cuáles son cada uno de esos elementos que yo debo tener en cuenta cuando voy a hacer este tipo de atención. Entonces, el atender oportunamente, ¿qué quiere indicar? Que yo no debo dejar que el teléfono repique más de 3 veces. Cuando ya el teléfono ha repicado un máximo de 3 veces, ya yo debo haber atendido la llamada telefónica. Profe, ¿qué ocurre si yo en el momento estoy atendiendo a otro cliente? Yo puedo solicitarle al otro cliente que tengo ahí presencial, disculpe, ¿me puede regalar un momento? Atiendo la llamada o le indico al quien está del otro lado de la llamada que me espere y con mucho gusto le continúo brindando el servicio. ¿Por qué? Porque la persona que yo tengo ahí al frente, yo me puedo permitir que me obsequie un poco de su tiempo, mientras que la persona que está del otro lado de la línea, como no tiene el campo visual en el momento, en el área de trabajo, él no sabe que lo que ocurre es que yo estoy ocupada con otro cliente.
Una vez ya yo he hecho ese proceso de lo que tiene que ver de estar muy pendiente de atender la llamada oportunamente, entonces viene el otro esquema, que es lo que se indica la presentación. Es decir, yo debo hacer una presentación que engloba identificación de la empresa y engloba mi identificación. Ahorita vamos a ver cómo se hace ese proceso. Como les decía, ahora yo se los voy a explicar de manera general y ahorita vamos a desmenuzar cada uno de estos campos. Una vez ya yo he hecho esa presentación, que como les decía, debe tener las dos identificaciones, tanto de la empresa o la organización como de quien está en ese momento prestando el servicio o está contestando la llamada, viene entonces el trato cordial hacia el cliente. Yo debo tener en cuenta que la persona que está del otro lado del teléfono es un cliente y como tal yo tengo que utilizar un lenguaje corporativo. No es de pronto la persona con la que yo tengo ultra confianza que puedo decirle, ajá, ¿y tú cómo estás? Por ejemplo, acá, como nosotros de pronto tendemos a hablar acá en la costa, a la hora de contestar esa llamada corporativa, yo todo lo que tiene que ver con modismos y demás, tengo que anularlo porque eso no se permite en el contexto corporativo. Asimismo, entonces viene el cuarto ítem, que es lo que tiene que ver con la comunicación verbal adecuada. Yo tengo que ser explícito, yo tengo que ser lo más profesional posible y tengo que ser lo más claro posible con la persona que está del otro lado. Y ese lo más claro posible incluye mi modulación, incluye mi tono de voz, incluye que yo debo aprender a armonizar cuando yo le esté respondiendo. Que no me vaya a pasar lo que le ocurre a algunas operadoras cuando están atendiendo el teléfono, que le están hablando a uno y uno lo que escucha es como un susurro o parece que tuvieran algo en la boca y uno no les entiende absolutamente nada de lo que están diciendo. Entonces se convierte en un suplicio para el cliente porque no entiende las indicaciones de la persona que está del otro lado. Entonces uno debe aprender a hallar ese tono de voz que no es gritar, porque tampoco se trata de que todo el que esté en la sala me esté escuchando, todo el que esté en ese momento en mi área, de mi oficina me esté escuchando, pero sí se trata de que el cliente que está del otro lado de la línea me capte lo que yo le estoy indicando. Y yo siempre debo pedir retroalimentación, siempre debo indicarle o preguntarle al cliente si logra captarme o escuchar claramente lo que yo le estoy diciendo. Señor García, señor Méndez, ¿usted logra entender plenamente lo que yo le estoy diciendo? ¿Me hago entender con respecto a lo que estoy indicándole, señora Margarita? ¿Ve? Así también entonces viene el quinto elemento, y ese quinto elemento, ¿cuál es? Escuchar. Una vez ya yo atendí, yo me presenté, yo hice un trato cordial, yo me comuniqué verbalmente y le dije que yo estoy ahí para servirle, entonces yo procedo a escuchar su necesidad. ¿Qué es eso que él necesita? ¿En qué exactamente? Y si es una descripción muy larga, yo debo hacerle saber al cliente en ese momento que yo continúo del otro lado de la línea. Claro que sí, señora Margarita. Sí, señora, ¿cómo no? ¿Sí ve? O sea, uno con palabras como esa pequeña frase, uno le está indicando al cliente que uno todavía se encuentra al otro lado de la línea y posteriormente, entonces uno brinda información precisa. No puede ser información, eso es lo que yo les indicaba ahora, esa información precisa incluye que yo debo estar segura del tipo de información que le estoy brindando, si le estoy suministrando alguna dirección, algún número de teléfono, alguna fecha, debo hacer el feedback, repetirle para que el cliente me compruebe si efectivamente esa fue la información que él recibió. Porque como en ese momento no se está dejando nada por escrito, sino que todo es audio, entonces uno debe pedir esa retroalimentación con el cliente dentro de ese esquema. Señora Margarita, le confirmo, por eso es que ustedes ven que cuando uno llama y hace una cita vía telefónica, automáticamente la persona que está del otro lado de la línea, si tiene un buen esquema de servicio al cliente, le va a decir a uno, señor Andrés, le confirmo la información, el día de la cita es tal día,
tal hora con el doctor fulano de tal. ¿Tomó el apunte, señor Andrés? ¿Ve? ¿Para qué hace eso la persona que está brindando el servicio? Para garantizar el feedback, para garantizar que entonces el señor Andrés del otro lado de la línea le responda, sí, señorita, ya logré captar su información, muchísimas gracias. Si de pronto el señor Andrés ha tomado mal el apunte, ese es el momento para decirle, señorita, disculpe, ¿qué fecha fue la que usted me dijo? Ah, yo estaba confundido. Yo le había entendido 17 de junio y resulta que era 17 de julio, por ejemplo. Ante todo, si la persona con la cual yo estoy hablando no tiene una buena pronunciación, ahí es donde yo más debo cuidarme de esa parte. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a adentrar en esta parte de lo que tiene que ver con cada uno de los esquemas. Le dije, ¿no? Tenemos un esquema general, pero cada esquema tiene un protocolo dentro de esa línea. Entonces, miramos dentro de este esquema cómo nosotros lo vamos a estar trabajando. Entonces, lo primero, siempre se trabaja una parte del saludo. Entonces, si ustedes miran, aquí, cuando yo hago la presentación o el saludo de forma presencial, ¿cómo lo hago? A ver, ¿quién me recuerda cómo es ese saludo presencial? Chicos, ¿quién me recuerda? A ver, Loraine, ¿cómo es el saludo? Ajá. ¿Cuál es la frase, Andrés, que debo utilizar para saludar? Profe, uno tiene que ser cordial, el contacto visual, una pequeña sonrisa y saludar con la mano. Ajá, pero ¿cómo saludas? Supongamos, tú trabajas para la agencia de viajes Primavera y yo llego a tu oficina. ¿Cómo sería el saludo de Andrés para mí que acabo de entrar a tu oficina? Si la persona dice buenas tardes o buenos días, uno le responde, pero si la persona no dice nada, viene son de bravo, uno no le dice nada. Pero si la persona llega disgustada, porque acuérdate que hay personas que no dicen ni buenas tardes ni buenos días, pero no viene disgustada, sino que por aquello de que se nos ha ido perdiendo la falta de cultura, o sea, hemos ido perdiendo, lo que tiene que ver con la cultura ciudadana, uno de todas maneras como servidor, en ese momento como ejecutor del servicio, uno está en la obligación de saludar. La única forma que no saluda es cuando el cliente llega airado a hacerme un reclamo. Ahí sí no le digo las buenas porque suena como un regaño, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es esa frase? ¿Cómo me saludarías tú? Yo llego a tu área de trabajo y tú me vas a saludar. ¿Cómo me saludarías tú? Muy buenas tardes. Suponiendo, Asesorías del Norte, ¿en qué puedo servirle? Eso. Muy buenas tardes. Bienvenida a la Corporación Asesorías del Norte. ¿En qué puedo servirle? ¿No es cierto? Miren cómo es la diferencia cuando yo lo hago presencial. Muy buenas tardes, bienvenido a la Corporación Educativa Asesorías del Norte, ¿en qué puedo servirle? O bienvenido a CENORTE, ¿en qué puedo servirle? Por eso lo de los acrónimos, para, digamos que acortar un poco cuando son nombres tan largos, como en el caso de la Corporación Educativa Asesorías del Norte. Pero si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos el saludo telefónico, miren que nosotros llegamos y comenzamos de entrada con el nombre de la empresa y el saludo lo hacemos inmediatamente después. ¿Sí ven la diferencia? Cuando es presencial, yo de inmediato digo, muy buenas tardes, le doy la bienvenida, es bienvenido a la Corporación Educativa Asesorías del Norte. Le habla Dalis, ¿en qué puedo servirle? Eso es presencial. Cuando es vía telefónica, lo hacemos contrario. Arrancamos con el nombre de la empresa. ¿Por qué? Para darle seguridad al cliente que está del otro lado de la línea de que se está comunicando con la empresa con la cual deseaba comunicarse. Entonces uno arranca con el Corporación Educativa Asesorías del Norte. Muy buenas tardes. Habla con Dalis, ¿en qué puedo servirle? Miren cómo cambia ese proceso. Si ustedes se dan cuenta, por eso le dije a Andrés, Andrés, ¿cómo me recibirías? Mire que uno allá que hace, lo primero es, da las buenas tardes, después le da la bienvenida, después el nombre de la empresa y en qué puedo servirle.
Habla con Dalis, ¿en qué puedo servirle? Aquí hace uno lo mismo. Profe, ¿y siempre que uno se presenta vía telefónica, uno debe hacerlo? Sí, siempre tienen que hacerlo. Infortunadamente esta parte se ha ido perdiendo en las empresas porque la gente, por acelerar el proceso de atención, entonces omite, pero eso le quita profesionalismo. Entonces vamos a hacer este micro ejercicio. Fran, trabajas en la misma empresa que Andrés, estás trabajando en la agencia de viajes Primavera y suena tu teléfono. Vas a hacer un saludo con el nombre de la empresa, vas a dar las buenas tardes y vas a decir tu nombre y tu apellido. ¿Cómo lo harías? Bueno, sería el siguiente, profe. Agencia de Viajes Primavera Colombia, muy buenos días. Habla con Francisco de Lagos, ¿en qué puedo servirle? Eso es. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, Francisco hizo las pautas, ¿no es cierto? Porque ¿a cuántos les ha pasado que llaman a una parte y el que les contesta del otro lado es muy buenas tardes, y uno se queda como, ¿a dónde llamé? Disculpe, señorita, no le entendí lo que usted me dijo. Buenas tardes, señora. Se trata no de que ustedes digan las cosas corriendo porque mecanizaron el saludo, sino que el que está al otro lado de la línea escuche lo que usted le quiere indicar, le llegue el mensaje de forma clara. Uno, por eso, ¿se acuerdan que yo les indicaba? Uno tiene que aprender a modular, uno tiene que aprender a manejar ese tono de voz idóneo, esa forma como yo voy hilvanando cada una de las frases. Listo. Ahora viene el solicitarle al otro lado con quién estoy hablando. Entonces uno siempre, cuando ya yo llegué y dije muy buenas tardes, cuando ya yo llegué dije mi apellido, y cuando voy a pasar a la siguiente escala, entonces sería de esta manera. Corporación Educativa, muy buenas tardes. Habla con Dalis Barrera, ¿con quién tengo el gusto? ¿Para qué? Para que la persona que está del otro lado de la línea se identifique. Profe, ¿qué pasa si el que no habla bien es el cliente y resulta que yo no entiendo lo que el cliente me está diciendo? Disculpe, señor, disculpe, señorita, ¿me puede repetir la información? Porque yo también, como prestador del servicio, tengo derecho a escuchar y a interpretar y a entender la solicitud que el cliente tenga en ese momento. Porque si resulta que yo por pena no le digo al cliente que no le estoy entendiendo, entonces no voy a poder brindarle la información que él necesita, no voy a poder resolverle el problema que en ese momento él necesita que yo le resuelva, ¿ok? Entonces, la tercera parte viene cuando ya yo he escuchado el nombre de la persona, entonces viene con un señor García, señorita Alvarado, ¿en qué puedo servirle? Y a partir de ese momento yo comienzo a escuchar cuál es la necesidad que el cliente tiene en ese momento. Entonces vamos a hacer el micro ejercicio. Loray, Otra pregunta. Dime, Andrés. ¿En qué puedo servirle? Eso va después que uno... Ya después que el cliente me ha dado su nombre y yo me dirijo a él con su apellido, por eso les dije, mira, iría de esta manera, escúchenlo. Corporación Educativa Asesorías del Norte, muy buenas tardes. Habla con Dalis. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Supongamos que yo esté hablando contigo. Me dice, habla con el señor Andrés Lora. Y yo le digo, buenas tardes, señor Lora. ¿En qué puedo servirle? A partir de ahí, yo comienzo a procesar tu solicitud. ¿Ves? Okay. Siempre lleva el mismo la misma escala. Lleva nombre de la empresa, saludo, si es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después viene mi nombre. Yo el nombre mío debo darlo, el que esté prestando en ese momento el servicio, es decir, el nombre de ustedes, lo deben dar con nombre y apellido, y posteriormente ustedes van a solicitar el nombre de la persona que está del otro lado. Cuando ya ustedes tienen el nombre de la persona del otro lado, su nombre y su apellido, se van a dirigir a él
por su apellido y van a proceder a hacer la apertura del servicio. ¿Se acuerdan que yo les decía que toda la apertura se hace siempre con una pregunta? ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo colaborarle? Las frases son las mismas, las de apertura. Y a partir de ahí ustedes proceden a escuchar. A partir de ahí no interrumpan al cliente. A partir de ahí espere que el cliente termine de hacer su solicitud. Cuando ya el cliente termine de hacer su solicitud es cuando ustedes van a proceder a hablar. Porque esa es la otra que yo debo tener muy en cuenta, que hay personas que de pronto tienden a interrumpir antes de que la persona termine de hablar y entonces terminan convirtiéndose en una especie de bloqueo a la información que el cliente quiere dar. ¿Oyeron? Tienen que estar muy pendientes de esa parte. Chicos, antes de que continúe el tiempo, ya saben, una vez se culmina el tiempo de la reunión, los 40 minutos, vuelven a ingresar que yo me conecto de inmediato, ¿oyeron? Bueno, continúo entonces acá con el ejercicio. Loraine, ahora lo vamos a hacer contigo. Tú me vas a hacer los 3 tiempos completos. Vas a estar trabajando para la empresa de viajes, Agencia Primavera, y vas a hacer, yo llamé a tu empresa y tú me vas a contestar. Con tal cual, con los momentos que yo te he indicado hasta el momento. Recuerda, primero el nombre de la empresa, después saludas, das tu nombre, preguntas con quién tienes el gusto y a partir de ahí te diriges al cliente con el apellido y escuchas la solicitud del cliente, ¿ok? De esa manera lo vas a hacer, mi niño. Listo, pues, te escucho, Loray. Ok, profe. Agencia Primavera, buenas tardes. Habla con Loraina Alvarado, con quien tengo el gusto de hablar. Habla con Dalí Barrera, señorita. Señorita Barrera, ¿en qué le puedo servir? Listo, muy bien. ¿Ven? Eso es rapidito. Si ustedes se dan cuenta, una cosa lleva a la otra de inmediato. De esa manera, ustedes lo van a ir haciendo. Esa parte que yo estoy haciendo aquí, de cómo saludar, de cómo hacer cada una de las cosas, era parte del ejercicio que ustedes tenían que hacer en el ejecutar. En el ejercicio de la guía, el ejercicio número 2, precisamente consistía en eso. Por eso es que yo no me canso de decirles a ustedes que ustedes siempre deben estar planeando, ustedes siempre deben practicar qué es lo que yo voy a hacer, cómo voy a saludar, cómo es que se llama mi empresa, cómo es que yo respondo el teléfono, cómo es que yo saludo al cliente, cómo es que debo sentarme. Todo eso hace parte de mi planeación, porque todo eso hace parte de mi esquema de prestación de servicio. ¿Ok? Listo, pues. Seguimos entonces en este proceso. Hasta ahí lo tienen claro, ¿no es cierto? No tienen ninguna duda. Los que están aquí presentes en la sala, Leonardo, Andrés, Nelsi, por aquí está Fran, Heiner, Loraine, hasta ahí lo tienen claro, ¿no es cierto? Sí, señorita. Listo. Sí, señora. Pues. Ok, me alegra que hasta el momento esté claro. Listo. Ahora viene la parte de la solución al requerimiento. Ya yo llamé, ya Loraine me dijo en qué puedo servirle, señora Barrera, y entonces yo procedo a decirle a ella, señorita, resulta que yo estoy interesada en el paquete de servicio que ustedes tienen. Yo quiero saber cuáles son los precios que ustedes tienen, quiero saber si eso funciona en combo, si yo quiero comprar para un grupo familiar de 6 personas, si tiene un costo diferente a si es para 2 personas, para una persona. Ahí lo que viene es ese proceso de requerimiento. O de pronto yo estoy llamando porque ya yo soy clienta de la empresa y estoy llamándola para preguntarle, mire, señorita Loraine, yo quisiera saber si ya está listo mi paquete de viajes, porque ustedes me dijeron que debía comunicarme una semana antes. Me estoy comunicando para confirmarle que efectivamente el próximo lunes yo tengo intención de viajar. O, señorita, ¿qué ha pasado? Que ustedes quedaron de enviarme la información y no me la han enviado. Miren que una misma empresa, toda la cantidad de situaciones que puede ir resolviendo. Y Loraine, como empleada de la empresa, como ejecutora del servicio en ese momento, tiene que tener la capacidad para responderme todas esas preguntas que yo le estoy formulando. Por eso la importancia de que ustedes se sepan el protocolo de servicios.
Una vez ya hayamos terminado nosotros esta parte del módulo donde estamos hablando de todo este esquema, vamos a refrescar un poquito la memoria para los que ya yo les di esa introducción en clase, en el salón, del portafolio de servicios, y para los que no se la he dado, entonces les voy a mostrar qué es un portafolio de servicio y cuáles son esos elementos y por qué yo como ejecutor de servicio al cliente me lo debo saber. Cuando ya yo he hecho ese proceso de la solución, supongamos que ya Loraine me resolvió mi inquietud, ya Loraine me ha dicho, claro que sí, señora Barrera, no se preocupe, ya aquí en sistema, precisamente en este momento, estamos armando el paquete de información, ya su viaje está pactado, ya todo está organizado. El día viernes le estaré haciendo llegar hasta su oficina o hasta su domicilio o hasta su correo electrónico toda la información, incluidos los tiquetes de viaje. Ya ella resolvió mi requerimiento. Y entonces ahí viene una vez más el cerrar el servicio. Ella no lo puede cerrar sin estar segura de que yo necesito algo más. Y viene una vez más entonces, señora Dalis o señora Barrera, cualquiera de las dos, ¿le puedo colaborar en algo más? Y a partir de ahí, si yo le digo no, entonces ella llega ahí, gracias por haberse comunicado con la agencia de viajes Primavera. Que tenga un buen día, que tenga una buena tarde. Recuerde, habló con Loraine Alvarado. ¿Ok? Una vez más, Loraine, vamos a hacerlo. Ya me resolviste el problema, vas a hacer el cierre. ¿Cómo lo harías? ¿Le puedo colaborar algo más, señorita Barrera? Yo te digo, no, señorita, muchísimas gracias. Ok, estuve hablando con Loraine Alvarado. Recuerda que tienes que identificar la empresa primero, mami, ¿oíste? Si ya dice, recuerda, estuve hablando con Loraine Alvarado, gracias por llamar a Agencia de Viajes La Primavera. Eso también se puede invertir, ¿oyeron? Tienen que estar pendientes de eso. Acuérdense que cuando es por teléfono la identificación es doble. A ver, mi niña, ¿cómo sería? Señorita Alice, ¿le puedo colaborar en algo más? No, señorita, muchísimas gracias. Bueno, gracias por haberse comunicado con nuestra agencia de viajes Primavera. Que tenga un buen día. Recuerde que habló con Loraine Alvarado. Correcto, perfecto. ¿Sí ven? O sea, cuando yo hago ese ejercicio, yo estoy haciendo la identificación de las dos personas dentro de ese esquema, ¿no es cierto? Así también cuando nosotros estamos entonces dentro de este proceso, nos vamos a encontrar con algo que se llaman soluciones o situaciones específicas. Entonces, las situaciones específicas son cada uno de esos elementos que se me pueden presentar a mí en mi área de trabajo. Cada una de esas situaciones o de esos escenarios que yo me voy a ir encontrando. Y dependiendo de cada uno de esos escenarios, así es la forma como yo debo seguir un protocolo dentro de ese esquema. Entonces, ¿cuál es ese esquema y cuál es ese escenario, profesora? Bueno, el primero de ellos, ¿cómo le voy yo a solicitar a un cliente que me espere? ¿Cómo le digo yo a ese cliente, espérame un momento? Yo no le puedo dejar el teléfono ahí a ese cliente sin indicarle que en el momento me voy a ausentar de la línea. Yo no puedo decirle al cliente, deja de hablar que voy a atender a alguien, a otra persona acá. Si existen una serie de elementos o de pautas que yo debo tener en cuenta a la hora de indicarle a ese cliente que debe esperarme un momento para yo poder aceptar su requerimiento o para yo poder proceder a resolver su requerimiento. Entonces, lo primero es que yo le voy a decir al cliente o voy a pedir su autorización para hacerlo esperar. Señor García, disculpe, ¿será que usted es tan amable y me puede esperar un momento al otro lado de la línea? Miren cómo yo en ese momento estoy solicitándole a él que me espere del otro lado de la línea. Uno le procede a explicar por qué lo va a hacer esperar. Si yo le voy a decir al señor García que me espere, yo tengo que decirle al señor García por qué yo lo voy a poner a esperar. Señor García, disculpe, ¿será que usted me puede hacer el favor de esperarme un momento? Lo que ocurre es que debo comunicarme con el departamento que usted está solicitando para poderle resolver su inconveniente. ¿Sí ven que yo le estoy diciendo a él? Volvemos al ejercicio que estábamos haciendo ahorita. Continuamos con
ustedes trabajando en la agencia de viajes Primavera. Y yo soy una cliente que estoy llamando a preguntar si ya me tienen todo mi paquete de viajes listo. Y resulta que Heiner trabaja ahí en el departamento de lo que tiene que ver con recepción y atención de llamadas. La que se encarga de esa parte es la señorita Nelsi, que trabaja en otro departamento. Entonces Heiner me debe decir a mí, señora Dalis, disculpe, ¿me puede esperar un momento al otro lado de la línea? Es que necesito comunicarme con el departamento de viajes para que me digan si ya todo su paquete está listo. Y él debe esperar a que yo como clienta le dé la autorización, que yo como clienta llegue y le diga, no se preocupe, señor Heiner, yo espero del otro lado de la línea. ¿Ve? Asimismo, él me va a decir a mí aproximadamente cuánto tiempo va a tardar él en solicitarle al departamento de viajes, que es en donde trabaja Nelsi, la información. Él puede decirme, señora Dalis, disculpe, ¿será que usted me puede hacer el favor de esperarme unos 5 minutos al otro lado de la línea mientras me comunico con el departamento de viajes? Por favor, no vaya a colgar la llamada. ¿Ve? Así, una vez cuando ya Heiner ha hablado con el departamento de Nelsi, una vez cuando ya Heiner ha establecido ese contacto con el departamento de Heiner, entonces, de Nelsi, perdón, que es el departamento de viajes, entonces él vuelve otra vez a la línea y debe volver con un, señora Dalis, gracias por esperar en la línea. Sí, señora, le tengo información sobre su pedido. Ya su paquete se encuentra listo. ¿Sí ve? Esa es la forma como yo voy a solicitarle a un cliente que espere a aquel lado de la línea. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo ejercicio. Ahora voy a invertir. Profe, perdón. Dime, Fran. Disculpe, profe, si en todo caso de pronto yo le digo al cliente que me espere 5 minutos, pero de pronto allá al cliente se le presentó algo problema, entonces me dice, no puedo esperar ese tiempo, me ocuparé. En todo caso, ¿qué le puedo decir yo? Que te deje un teléfono donde tú puedas devolverle la llamada para entregarle la información que él está necesitando. Si el cliente en ese momento te dice, no, señor Francisco, qué pena, lo que pasa es que en este momento estoy muy ocupado y no puedo darle los 5 minutos que usted me está pidiendo que haga. Entonces, ahí es donde tú vienes y le dices al cliente, señora Dalis, entonces, por favor, si está usted tan amable y me regala un número de contacto, que yo me comunico con usted inmediatamente, obtenga la información que usted me está solicitando. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Permitir que el cliente te cuelgue el teléfono y que tú no sepas ni cómo contactarlo, ni le hayas resuelto ninguna clase de solicitud al cliente. Eso es lo que ustedes no se pueden permitir. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita más? ¿No? Listo, Gracias, pues. A la orden, mijito. Seguimos entonces aquí. Miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacerlo acá. Heiner, vamos a hacer el ejercicio contigo, mijito. Mismo ejercicio, acuérdense, estamos trabajando para agencia de viajes La Primavera, ¿cierto? Tú eres el recepcionista, yo llamé y debes solicitarme que yo espere al otro lado de la línea. ¿Cómo lo harías? Yo te llamo. ¿Cómo me solicitarías que yo espere al otro lado de la línea? Señora Dalis, A ver, sí, con calmita, tranquilo, no te preocupes, que aquí estamos aprendiendo, a ver, con calmita. Ajá, señora Dalis. Señora Dalis, le pido que sea un poco paciente y me regale 5 minutos y me espere en la línea mientras me comunico con el departamento para pedir o recibir información sobre su paquete de viaje. Ok, perfecto. Listo. Ya pasaron los 5 minutos y cuando retornes a la línea, ¿qué me debes decir? Muchas gracias por ser paciente. Ya le tengo la información sobre su paquete. Correcto. Eso. Eso es básicamente lo que ustedes deben irse aprendiendo. Aprender a solicitarle al cliente. Miren que en este caso es cuando yo voy a hacer esperar al cliente, ¿no es cierto? Entonces, aprenderle a solicitar al cliente que ustedes necesitan que él, por favor, les regale
o que lo espere al otro lado de la línea mientras ustedes gestionan su solicitud. Por favor, no vaya a colgar. Puedes decir, disculpe, lo que acaba de hacer Heiner, muy fresco, muy natural, llegó y me dijo, ¿será que usted puede ser tan paciente y regalarme unos minutos mientras yo gestiono su solicitud? O puedo ser ultra más formal y, disculpe, señor Heiner, ¿será que usted es tan amable y me espera un momento al otro lado de la línea? No vaya a colgar, por favor, mientras yo entonces gestiono su solicitud. ¿Ve? Entonces, ahora nos vamos a la parte de cómo transferir una llamada. Y aquí, por favor, van a estar muy, muy atentos a esta parte. Porque la transferencia de una llamada muchas veces nos mete en problemas. Porque nosotros pensamos que como la persona no está presente, yo puedo pasar a cualquiera a través de ese teléfono y tengo que estar muy pendiente de ello. Porque yo no sé si el departamento al cual están solicitando en ese momento tiene la disponibilidad de atención. Entonces tengo que estar muy pendiente de esa parte. ¿A quién yo le hago la transferencia de la llamada? Ante todo si son personas de rango administrativo superior al mío. Entiéndase, si son coordinadores, jefes de departamentos, inspectores, todo aquel que tenga un rango superior al mío, debo tener muchísimo cuidado a la hora de transferirle una llamada, porque muchísimas veces cuando yo no hago una buena transferencia de llamadas, pasan dos cosas. La primera de ellas, me puedo llevar un regaño del jefe. Y la segunda de ellas, puede ocasionar una incomodidad en el cliente, porque entonces el cliente no es bien recibido por la parte de la persona que él estaba solicitando. Entonces, lo primero que yo debo hacer antes de transferir una llamada es siempre informarle a la persona que está siendo requerida en ese momento que lo están necesitando. Y antes de yo transferirle la llamada, yo debo saber quién lo está llamando. Ya yo debo haberle preguntado su nombre, ya yo debo haber hecho esa primera fase que les enseñé ahorita, ¿no? Ya yo debo haberle dicho: Corporación Educativa Asesorías del Norte, muy buenas tardes. Habla con Dalis Barrera, con quien tengo el gusto. Sí, señora Domínguez, ¿en qué puedo servirle? Y cuando la señora Domínguez me dice a mí: mire señorita, lo que ocurre es que yo necesito hablar con la señora Lucila, la coordinadora de la corporación, yo debo decirle a Nelcy: mire cómo vamos silvanando todo este proceso. Señora Rodríguez, disculpe, ¿usted me puede esperar un momento al otro lado de la línea mientras yo transfiero su llamada? Ese mientras yo transfiero su llamada es el tiempo que yo necesito para obturar el botón del teléfono y informarle a la señora Lucila, que es la coordinadora: señora Lucila, la está llamando la señora Nelcy Domínguez. Resulta que ella tiene un problema con unos documentos. No le aparece su sábana de notas. ¿Qué le digo? Y pide hablar con usted. Mire que yo sé las dos partes. Antes de que yo pase a Nelcy, a la señora Domínguez, a coordinación, a la extensión telefónica de la coordinación, yo debo ya saber cuál es la solicitud. Señora Nelcy, disculpe, ¿cuál sería su requerimiento? Es que lo necesito para hacerle el traspaso de la llamada. Espero a que ella me informe y yo le notifico a la coordinadora. Una vez ya yo haya hablado con el que le hago el requerimiento, entonces vuelvo aquí y procedo a decirle a la señorita Domínguez: señora Domínguez, ya voy a transferir su llamada. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Porque de esto se trata, de que ustedes vayan haciendo el ejercicio para que la parte de lo que les estoy explicando les vaya a quedar claro. Andrés, vamos otra vez. Recuerden, hoy estamos trabajando en Agencia de Viajes Primavera. Yo soy la cliente, yo los estoy llamando, ya usted contestó mi llamada, ya usted sabe quién soy yo, y en este momento yo le estoy diciendo al señor Andrés que necesito hablar con el jefe de departamento de viajes. Él, antes de hacer la transferencia, primero debe preguntarme para qué lo necesito y debe pedirme a mí que yo espere al otro lado de la línea mientras él transfiere la llamada. Listo, Andrés, hacemos el ejercicio, papá, contigo, a ver. Ok, profe. Continúe. Ok, mijito.
Captaste el ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Listo, pues, te escucho. Yo estoy Usted llamando, ya me contestaste la llamada, ya me saludaste. Listo. Yo en este momento te voy a decir, muy buenas tardes, señor Andrés. Mire, yo necesito hablar con el jefe de departamento de viajes. ¿Cuál es el motivo de su llamada, de su consulta? Requerimiento. Aquí, mira cómo lo van a hacer, para que no suene así tan inquisitivo. Señora Dalis, disculpe, ¿será que me puede indicar cuál es el motivo de su requerimiento para poderle transferir la llamada? ¿Ve? Listo, para que no suene así tan de golpe, ¿ok? Listo, pues, seguimos otra vez. A ver. Disculpe, ¿cuál es el motivo de su requerimiento? Señor Andrés, lo que pasa es que tengo problemas con uno de los tiquetes. Ya a mí la información me llegó y necesito comunicarme directamente con el señor del departamento de viajes para que él me diga cómo hago para resolverlo. Si es tan amable, por favor, me regala unos minutos para comunicarme. Eso, listo. ¿Ven cómo lo hizo de bien Andrés? Andrés, y en ese momento que yo estoy esperando al otro lado de la línea, ¿tú qué debes hacer en ese momento? Como sería el nombre del jefe, suponiendo, señor Cervantes, aquí está la señora Dali Barreras, lo está solicitando para tal y tal motivo. ¿Qué le digo de su parte? Listo. Bueno, seguimos en el ejercicio. Supongamos que tu jefe llegó y te dijo, sí, claro, ¿cómo no? Pásemela a la línea. Tú te devuelves hacia donde yo estoy. Entonces mira cómo continúa el ejercicio. Cuando tú vuelves donde yo estoy, tú me vas a decir, señora Dalis, gracias por esperar en la línea. De inmediato procedo a transferirle la llamada a la otra extensión. Y tú no cuelgas hasta cuando tú no estás seguro que del otro lado ya me contestaron. Para eso, ustedes aprenden el funcionamiento del dispositivo telefónico. Obturas el botón de transferencia hacia la otra extensión y cuando en la otra extensión contesta, ustedes se escuchan aquí y automáticamente cuelgan. Ahí es cuando ustedes van a proceder a colgar. Cuando ya ustedes han verificado que desde la otra extensión a ese cliente ya le recibieron o le contestaron la llamada. ¿Oyeron? Entonces, cuando vuelves, ¿cómo lo haces, Andrés? Ya me vas a explicar que vas a transferir mi llamada, que sí, que tu jefe me va a atender. ¿Cómo lo harías? Ok. Señora Dali, muchas gracias por haberme esperado. Ya le voy a pasar al señor Cervantes, suponiendo. Ok. Muchísimas gracias. Y listo. ¿Y será que puedes colgar de una vez la llamada? No, profe, presiona el botón de obturador y hasta que no sepa que las dos personas están conectadas, no debo colgar. Listo. Perfecto. Ese es todo el esquema que yo debo seguir para hacer la transferencia de una llamada. Primero, saber quién está llamando. Segundo, preguntar su requerimiento. Tercero, antes de transferir la llamada, yo debo indicarle a quién está siendo solicitado que esa persona lo está solicitando y por qué motivo lo está solicitando. Esperar a que esa persona me confirme si puede o no puede atenderlo y posteriormente explicarle al cliente que voy a transferir su llamada y posteriormente confirmar si efectivamente le contestaron. Profesora, ¿y qué pasa si no lo pueden atender? Ahí viene donde yo tengo que hacer uso de mi recursividad. Yo tengo que aprender a decirle al cliente, mire, señor Heiner, resulta que en el momento el señor González se encuentra en una reunión muy importante y no me fue posible entrar a la sala de juntas. Me disculpo en verdad porque en este momento él no lo puede atender, pero por favor, si usted es tan amable, me da un número de teléfono para que apenas termine la reunión, entonces yo le digo al señor González que se comunique con usted. ¿Sí ve? Porque tampoco puedo permitirme cerrarle la puerta al cliente en la cara sin darle la posibilidad de que efectivamente va a ser atendido por la persona que él está solicitando, solo que justo en ese momento no lo pueden atender. ¿Okay? Debemos también estar muy pendientes de esa parte. Ahora nos vamos a la parte de cómo tomar un mensaje. Y en la parte de cómo tomar un mensaje, yo siempre, miren esto, siempre debo preguntar quién está llamando.
siempre debo responder si la persona solicitada se encuentra o no se encuentra. Yo no puedo llegar y decirle a mi jefe, cuando el jefe llega, supongamos que yo esté trabajando en la oficina de recepción de asesorías del norte, y cuando llegara la profesora Lucila, la coordinadora, yo le dijera, profesora, imagínese que llamó una señora. ¿Cuál señora? Ah, pues me dijo que una estudiante. ¿Y estudiante de quién? Me va a decir ella. Me dijo que era de secretariado, que tiene un problema con unos papeles. ¿Y cómo se llama? No, yo no sé. Pero ella llamó y me dijo que quería hablar con usted, no me dijo más nada. No. Profe, ¿y qué pasa si yo me encuentro con esa situación? Vamos a ir desmenuzando esta partecita poquito a poquito para que ustedes vean cómo manejar ustedes esta situación. Lo primero, llamó la persona. Yo vuelvo a contestar. Atención telefónica, estamos hoy. Corporación Educativa, muy buenas tardes, le habla Dali Barrera, ¿en qué puedo servirle? ¿Con quién tengo el gusto? No, señorita, necesito hablar directamente con la profesora Lucila. No, lo que ocurre es que la profesora Lucila no se encuentra en este momento, señora. Si usted es tan amable, me da su nombre y yo con muchísimo gusto le doy su recado. No, es que yo necesito hablar directamente con ella. Entonces, ahí me toca a mí, de forma muy amable, decirle, ay, señora, qué pena, disculpe, si usted no me da su nombre, yo no puedo darle su recado, porque entonces no sabré quién le habrá dejado el recado. Cuando yo le digo a esa persona así con toda la amabilidad del caso, entonces la persona se va a ver obligada a suministrarme su nombre. Profesora, y me va a pasar que la persona no va a querer identificarse. Sí, también les va a pasar, porque les va a pasar que van a encontrarse con alguien que les diga, no, es que es algo personal. Si no es con ella, no, entonces no lo quiero tratar. Hasta luego. Ya. Y cuando llegue su jefe, usted le va a decir, mire, llamó a alguien muy molesto, me cansé de preguntarle cuál era su nombre, y no me lo quiso decir, sencillamente me dijo que era algo personal, quería conversar con usted. Ahí el jefe de ustedes le va a decir, bueno, la próxima vez que llame, ni me lo pase. O dígale que sí, que yo dejé dicho que si no me dejaba razón de quién era, entonces no lo iba a atender. Ya ahí sí el jefe me está autorizando para yo decirle. Vuelvo otra vez y vuelve y me llama la persona. Y yo vuelvo y contesto. Corporación Educativa, Asesorías del Norte. Muy buenas tardes, le habla Dalis, con quien tengo el gusto. La persona una vez más no me da su nombre, sino que procede. Y yo le digo, ¿en qué puedo servirle? Señorita, dígame, ya llegó la profesora Lucila. Señora, la profesora Lucila sí vino, pero me dejó dicho que por favor le dejara su nombre, porque si no, no podía atenderlo. ¿Ves? Ya ahí yo estoy descargando en la persona superior a mí la responsabilidad de que si usted no da su nombre, no vamos entonces a darle ningún recado. Ahora, caso número 2. Efectivamente, la persona me contesta, yo le contesto y la persona me da su nombre. Entonces yo procedo a explicarle muy amablemente, no señora, qué pena, la profesora Lucila en el momento no se encuentra, ella no viene hoy para la coordinación, pero si usted es tan amable, me da su recado, y con mucho gusto cuando ella venga en el día de mañana, yo le doy su información. ¿Sí ven? Yo ahí le estoy explicando amablemente por qué la persona que está solicitando no se encuentra. Si de pronto la persona sí va a ir a trabajar, yo puedo darle un cálculo aproximado. Puedo decirle, en horas de la tarde ya lo puede llamar. O llámelo mañana sin falta que se va a encontrar acá en el área de trabajo. Asimismo, yo también puedo decirle, ahora, si yo puedo ayudarlo en algo, si puedo resolverle en algo, con muchísimo gusto. O si usted desea dejarle un mensaje más específico, yo también se lo puedo hacer llegar, ¿ok? Vamos entonces a hacer el mismo ejercicio que hemos venido haciendo durante toda la clase para que a ustedes esta parte les quede mucho más clara. Listo, volvemos al mismo esquema. Lástima que tenemos poquitos hoy en la sala y digamos que me está tocando utilizarlos, digamos que a los mismos siempre. Vamos acá. Leonardo, ¿hoy no tienes problemas con el audio, papá? Bueno, más o menos, profe. Ah, no, pero hoy se te escucha bien, se te escucha clarito. Listo, pues. Hagamos el ejercicio que estaba haciendo con tus compañeros. ¿Te acuerdas? Estamos trabajando para Agencia de Viajes La Primavera. Tú estás recibiendo mi llamada. Yo estoy llamando a preguntar por tu jefe y en el momento él no se encuentra.
Entonces, tú me vas a contestar la llamada, tú me vas a solicitar mi nombre, me vas a decir que tu jefe no se encuentra, que si deseo dejarle un mensaje, pero recuerda, antes de decirme si desea dejarle un mensaje, tú debes saber cómo me llamo yo, ¿ok? Listo, pues, hagámosle, Leo. Yo estoy llamando, tú me contestas el teléfono. Muy buenas tardes. Habla con, habla con Leonardo Andrés. Uh-huh. Disculpe, profe, ¿cómo es que se llamaba la empresa? Ajá, listo. No hay problema, lo hacemos de nuevo. Mira para acá, te lo voy a hacer yo y tú después lo replicas allá. Lo estamos haciendo con Agencia de Viajes Primavera. Entonces, Agencia de Viajes Primavera, muy buenas tardes. Habla con Dalit Barrera, con quien tengo el gusto. Cuando yo te dé mi nombre, ¿en qué puedo servirle? ¿Vale? Listo, pues, hagámosle, Leo. Muy buenas tardes. Habla con la Agencia Primavera. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo Andrés. ¿En qué puedo servirle? Muy buenas tardes. Mire, señor, yo necesito hablar directamente con el jefe de departamento de viajes. Bueno, espere un momento. Me regala 5 minutos para ver si lo puedo atender un momento. Ok, Faltó el nombre. acá. Eso, lo primero que tienes que preguntarme es mi nombre. Falta el nombre. Y acuérdate, Claro. el ejercicio que estás haciendo es, la persona que yo estoy solicitando no está en el momento, no se encuentra. Tú vas a tomar un mensaje que yo voy a dejarle, ¿vale? ¿Listo, Leo? Seguimos. Bueno, pues tranquilo, que para eso estamos ensayando. A ver, dale, papá. Muy buenas tardes. Habla con la Agencia Primavera. Mucho gusto, la tarde de Leonardo Andrés. ¿En qué puedo servirle? Muy buenas tardes, señor. ¿Será que usted es tan amable de comunicarme con el jefe de departamento de viajes? Disculpe, ¿usted cómo se llama? Ok. Mi nombre es Dalit Barrera. Necesito hablar directamente con el jefe de departamento de viajes. Bueno, el señor no se encuentra por el momento, pero si quiere dejarle algún recado, por favor me puede decir. Ok. No, lo que pasa es que es algo personal. Dígale que lo llamó Dalit Barrera. ¿Qué harías en ese momento? Disculpe, lo que pasa es que no estoy autorizado para hacer esa información adecuada. Usted me puede regalar el recado que usted necesita y yo se lo daré a él. Ok, miren acá. Listo, Leo. Miren acá. Cuando ustedes se encuentren con esta parte de que es algo personal, también se vale hacerlo. Incluso ustedes lo pueden manejar de esta manera. Señora Dalis, si usted es tan amable, me puede dar un número de teléfono donde mi jefe se pueda comunicar con usted. Como me está diciendo que es algo personal, entonces usted la deja en potestad del cliente, que el cliente sea quien decida si quiere o no quiere dejar un número de teléfono, ¿ok? Pero siempre traten de obtener un contacto de ese cliente, siempre. La única manera es que de pronto el cliente se cierre y que efectivamente sea algo personal, que en el momento no quiera compartirlo con ustedes, porque definitivamente sea algo que se tenga que tratar directamente con el jefe directo de ustedes. Entonces, dentro de ese mismo esquema, hay algo que se llama las recomendaciones generales, chicos. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones generales que yo debo tener? Lo primero, ¿se acuerdan? Cuando les dije, ¿a los cuántos timbres yo debo contestar la llamada, Fran? Mínimo los 3. No, 3 o menos. De lo Listo. contrario, Muy bien. hay pelea. ¿Por qué yo no debo dejar a la persona esperando del otro lado de la línea mucho tiempo, Loraine? Profe, porque se tornaría como incómoda. ¿Será que tú como cliente te gustaría que te dejaran esperando del otro lado de la línea por mucho tiempo? No, señorita. Eso, perfecto. Aquí, uno siempre debe tratar de que la transferencia de la llamada se haga de entrada, de una vez, no dejar al cliente esperando por mucho tiempo. Lo otro, chicos, siempre deben hablar ustedes con nitidez, que esa voz sea clara,
que se capte el mensaje que ustedes quieren transmitirle a ese cliente. No, ustedes siempre deben ser contundentes, pero amables, ¿oyeron? Siempre deben recordar eso. La contundencia no quiere decir que yo pierda mi amabilidad. La contundencia quiere decir que yo resuelva a plenitud la información que el cliente me está solicitando. Debo tratar de usar el sentido común. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, si el cliente llamó, si el cliente está molesto, si mi jefe en el momento no quiere atenderlo, yo tengo que hallar la forma de que mi cliente no se entere que es que mi jefe no quiere atenderlo. Yo debo tratar de que la empresa siempre debe quedar bien. Yo debo encontrar ese lenguaje para entender. A ver, jóvenes, no me marquen la página, la diapositivas. Asimismo, también debo darle al cliente una atención completa y exclusiva dentro de ese esquema. Siempre. También debo hacerle seguimiento, es decir, si yo le suministré alguna información al cliente, yo debo decirle al cliente, señorita Alvarado, confirmo la asistencia, señorita Alvarado, confirmo su cita, señorita Alvarado, confirmo que usted haya recibido su información de forma correcta. Eso es retroalimentación. Y dentro de ese mismo esquema, yo debo evitar apagar mi celular, si es el cliente que me está llamando. Yo debo entender que todas las llamadas yo las debo contestar, pero yo debo también establecer unos límites. Profe, pero ¿y entonces yo contesto todo el momento? No, yo voy a contestar dentro de mi horario laboral. No es que si un cliente me va a llamar a las 10 de la noche, yo le voy a contestar a las 10 de la noche, porque para eso hay un horario establecido, pero dentro de mi jornada laboral yo debo contestarle el teléfono. No es que si un cliente me va a llamar un festivo, yo voy a contestarle, a menos que yo tenga esa forma de trabajar. Y lo otro, por favor, y eso sí se lo voy a agradecer y se lo voy a recomendar a nivel general. Cuando yo estoy contestando una llamada en mi área de trabajo, está prohibido comer o masticar cualquier cosa, ante todo chicle, mientras yo estoy contestando la llamada. No hay nada más horrible que estar uno contestando un teléfono y estar con esa chasqueadera propia del que... Corporación Educativa Asesorías del Norte, muy buenas tardes, le habla Dalis. ¿En qué puedo servirle? O sea, eso no tiene ninguna clase de presentación, ¿oyeron, chicos? Entonces, uno esa partecita de la mascadita de chicle, cuando estoy en mi área de trabajo, profesora, y si lo hago para mantener el aliento fresco, trate de utilizar refrescantes bucales que no sean chicle, que usted pueda mantenerlos, que puedan disolverse fácilmente en su boca sin que tenga que hacer uso del chicle, ¿ok? Eso, digamos que a grandes escalas, lo que tiene que ver con la parte de la atención telefónica. Miren que ya vamos, un protocolo de atención presencial, un protocolo de atención telefónica. Mañana nosotros vamos a trabajar un protocolo de WhatsApp y un protocolo de correo electrónico. ¿Para qué? Para que nosotros miremos cuáles son esos esquemas importantes que yo debo tener en cuenta a la hora de responder un WhatsApp corporativo. ¿Por qué yo me debo cuidar de ciertos elementos a la hora de responder un WhatsApp corporativo? Pregunto, ¿tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a esta parte que estamos trabajando hoy? No, profe. No tienen No, ninguna profe, pregunta con respecto a ello. Okay. Voy entonces a dejar de compartir aquí pantalla para que entonces ya nos podamos despedir. Les quedó claro a todos con respecto a lo que estamos trabajando, ¿no es cierto? Ya saben cuáles son esas palabras, cuáles son esos momentos que yo voy a utilizar para responder el teléfono. Ya yo sé que cuando yo vaya a responder el teléfono, yo debo saberme previamente ese saludo, ¿no es cierto? Para no enredarnos. De paso, porque nos da nervios, es normal. Ya de pronto, en la medida en la que yo ya lleve varios días prestando el servicio, ya me fluye. Pero antes de eso, yo debo, acuérdense, frente al espejo, yo me pongo como si estuviera atendiendo el teléfono de mi oficina. Estamos trabajando en la agencia de viajes La Primavera y comienzo
Agencia de Viajes Primavera, muy buenas tardes. Habla con Dalis. ¿En qué puedo servirle? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Sí ven? Yo puedo invertir, yo puedo utilizar primero con quién tengo el gusto y en qué puedo servirle, o en qué puedo servirle y con quién tengo el gusto. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Proceder a gestionar su requerimiento sin antes tener el nombre de la persona. Yo antes de gestionar el requerimiento debo tener el nombre de esa persona. ¿Ok, mis hijos? ¿Qué otra cosita más les queda por ahí pendiente que quieran que yo les resuelva? Mm, Heiner, Andrés, Nelcy, Fran, Loraine, Leo. Todo está claro. Ok, perfecto. Fran, ¿todo te quedó claro? Sí, señora, claro, positivo. Listo. Loraine. También, profe, todo está claro. Leo, ¿tienes alguna pregunta, mijito? No, no, profe, todo está claro. Listo. Heiner, papá, ¿alguna inquietud? todo claro, profe. Listo.